responsables. A partir de este momento, estamos contigo unidos, contigo y tus problemas. RCR presenta Contigo, Primero Justicia. Bueno, muy buenas tardes a todos los que nos ven y nos sintonizan a esta hora hoy. Ahora sí, disculpe, buenas tardes a todos, que se me había quedado congelada la imagen. Sí, buenos días, buenas tardes a todos, saludos a quienes nos ven y nos sintonizan a esta hora cuando son las 1:05 de la tarde de hoy, 10 de abril del año 2023. Como todos los lunes, pues, bienvenidos a su programa Contigo por Radio Caracas Radio. Y antes de iniciar el programa, pues vamos a identificar a la emisora. En la dirección general de la emisora, el señor Jaime Nestares; en la gerencia general de producción, la señorita Catherine Manzano; la producción de este espacio conducida por Jay Pacheco Cova y Bárbara Aceret Uzcategui, y quien les habla, Eduardo Battistini, para, como todos los lunes, poder conversar con ustedes en nuestro programa Contigo. Les quiero además recordar que, bueno, venimos de una pausa de una semana por las festividades de Semana Santa, y espero pues que todos en unión familiar hayan podido estar estos días de reflexión. Lo que parece que no fueron días de reflexión es para quienes han estado implicados en los casos de corrupción del régimen de Nicolás Maduro. Y hemos visto cómo pues, se han dado nuevas detenciones en el marco de esta supuesta operación contra la corrupción que lleva adelante la dictadura en Venezuela. Y digo esta especie que ellos llaman operativo contra la corrupción, porque es que esto no es algo nuevo, y lo hemos dicho ya anteriormente. La corrupción en el régimen de Nicolás Maduro y en la Revolución Bolivariana es una enfermedad endémica, es decir, una enfermedad que de alguna u otra forma no solamente empezó con un grupito, sino que se ha contagiado a todos los niveles de la estructura del régimen. Y evidentemente hemos visto cómo en las últimas horas grandes jerarcas de cargos importantes como la CBG, la presidencia de la CBG, de Sidor, que son las empresas básicas del Estado, pues están involucrados de manera directa en esta trama de corrupción que hasta ahora, números más, números menos, nos plantea la bicoca de 23.000 millones de dólares estafados, robados a todos y cada uno de los venezolanos. Y sin duda alguna, y poniéndolo en el ámbito de la semana que acabamos de pasar, que es la Semana Santa, veía yo cómo en las redes sociales han empezado a salieron memes referentes a la crucifixión de Cristo. Y el meme más popular era poco donde aparece Cristo crucificado y las otras dos cruces vacías. Y parte de la cultura popular y de la broma de los venezolanos, y de que siempre tenemos ese espíritu jocoso, decían, bueno, ¿y dónde están los verdaderos ladrones? Porque pareciese que los verdaderos ladrones, como en aquel momento, fueron excusados por el régimen para no aparecer, y han salido, son chivos expiatorios que tienen peso, que tienen nivel dentro del régimen, pero que no son los verdaderos responsables. Y hoy toda Venezuela se pregunta, bueno, ¿y dónde está Tarek El Aissami? ¿Dónde está él que por todos los caminos de ese trama de corrupción conducen a su autoría? Y uno se pregunta, bueno, si realmente hay una voluntad de perseguir a esta trama de la corrupción, bueno, ¿qué pasa con el presunto cabecilla de esta trama de corrupción? Porque todos los ataques que ha hecho el régimen han sido a desmantelar la estructura política y económica de Tarek El Aissami. Pero Tarek El Aissami sigue siendo una incógnita sobre su paradero, si está o no está detenido.
si está o no está en Venezuela. Por ahí decía el periodista Leopoldo Castillo que había un rumor de que no estaba en Venezuela, no confirmado. Pero en todo caso, lo que hay es toda una opacidad sobre quién sería el principal responsable de esa trama de corrupción, porque hay muchas tramas de corrupción en el régimen de Maduro. Y en estos días el fiscal de la dictadura daba una rueda de prensa y una periodista le preguntaba sobre Tarek El Aissami y él prácticamente no le respondió. Básicamente le dijo que él no podía adelantar nada en la investigación y ni siquiera quiso dar detalles si se encontraba o no se encontraba detenido. Y eso es un contraste que usted lo ve, incluso que suele ser un contraste evidente en las redes del Ministerio Público, porque, por ejemplo, agarran a una señora, no recuerdo en qué estado del país, pero agarran a una señora que se estaba robando una lata de atún y un pan para poder darle de comer a sus hijos, y en nada de esto estoy justificando que eso sea una conducta justificada por tener hambre, robar, pero inmediatamente la detienen, hacen un tweet con foto, reseña en la página Twitter del Ministerio Público. Pero Tarek El Aissami tiene más de un mes que se destapó esta trama de corrupción y ni siquiera se sabe dónde está y el Ministerio Público no da información. Así trata el Ministerio Público venezolano los delitos en Venezuela. A los verdaderos culpables los protege y les cuida su identidad, y a los venezolanos de a pie los expone, aún cuando hayan cometido una falta por hambre, por necesidad, los expone como si fuesen unos asesinos o unos vulgares delincuentes. Entonces, esta trama de corrupción, insisto, no es algo nuevo. Y lo que nosotros tenemos que luchar muy fuertemente es en evitar que el régimen de Nicolás Maduro pretenda ahora cambiar la matriz, modificar la intencionalidad dentro de su discurso, de lo que pasó y lo que significa haberse, bueno, dilapidado 23.000 millones de dólares, para ahora decir que es culpa de la oposición, que es culpa de las sanciones, que es culpa del imperialismo, etcétera, etcétera, etcétera. Y allí el régimen, que es muy bueno haciendo ese tipo de acciones, que es buscar de alguna u otra forma colocar la narrativa que lo perjudica, colocarla en el plano de lo que le puede beneficiar. Y en ese sentido yo creo que hay que hacer un trabajo muy importante de denuncia, hay que hacer un trabajo muy importante de no dejar que ese tema se pierda, pero por sobre todas las cosas no dejar que ese tema entre dentro de la estrategia comunicacional de Maduro. Nosotros decíamos esta semana que Maduro y la Revolución Bolivariana utilizan los 11 elementos fundamentales que Joseph Goebbels, el ideólogo del nazismo, el ministro de propaganda del nazismo, que fue además el responsable de millones de asesinatos en el holocausto contra el pueblo judío. Bueno, el régimen de Maduro se copia a la perfección esos 11 principios. Por ejemplo, el principio número 1 que habla Joseph Goebbels es el principio de la simplificación. Y eso significa que al contrincante político hay que simplificarlo en una frase o en una palabra. Así que, no hay que hacer que la gente tenga que pensar sobre los atributos de su contrincante político, sino simplemente definirlo en una sola palabra. Y bueno, ahí sin duda alguna es donde nace catalogar a la oposición o al que se opone al régimen de Maduro o a la revolución bolivariana como ese es de la derecha. Después está el principio del contagio, del método del contagio. Ya no solamente es darle un adjetivo, darle un nombre, una etiqueta al opositor, sino además ahora darle un adjetivo negativo, humillante, que permita poner sobre él todo el tipo de críticas y todo tipo de asociaciones negativas con esa entidad o esa persona de la oposición. Ahí, por ejemplo, es donde hemos visto que nace la derecha corrupta, la derecha apátrida, la derecha golpista, la derecha fascista, y pare de contar de adjetivos que la dictadura le ha colocado a los venezolanos que pensamos distinto.
Después está el principio de la transposición, que hoy está más vigente que nunca, que es esa capacidad que tiene el poder para cuando una acusación contra del poder es inevitable que la puedan de alguna u otra forma defenderse, porque son tan contundentes las acusaciones como las que estamos viendo de corrupción. Bueno, entonces ellos tratan de acusar al opositor de lo mismo o de algo peor para intentar entonces desviar la atención de lo que es indefendible y de los argumentos que los están señalando que son imposibles de poder defenderse. Entonces, bueno, a Maduro lo acusan de haberse robado su gobierno, su régimen, 23.000 millones de dólares, pero entonces él dice que es la oposición que se robó X cantidad de dinero, según él, o que es la oposición el culpable de ese robo. Después está el principio de la exageración y la desfiguración, que es que, bueno, cuando un opositor se equivoque, hay que magnificar ese error y además colocarlo como algo muy grave. El principio de la vulgarización, bueno, es aquel que te obliga a construir una comunicación que sea tan sencilla de comprender que cualquier persona, no importa su nivel educativo, su nivel de comprensión, su nivel de atención, pueda captar la idea. Y bueno, sin duda alguna de allí nace, por ejemplo, de ese principio la figura de Super Bigote, que es esa caricatura que lo único que se parece a Maduro es que realmente Maduro es una caricatura, porque de resto lo que es una simple comiquita panfletaria de una dictadura que intenta vender a Maduro como el gran héroe de nuestro país. Después del principio de la orquestación, que es repetir la misma idea desde distintos ángulos. Ustedes se acuerdan, por ejemplo, cuando había la crisis eléctrica en Venezuela. Bueno, decían que era un ataque del imperio, pero al mismo tiempo decían que era la derecha saboteando en Venezuela, pero al mismo tiempo decían que era el bloqueo y las sanciones porque eso no les permitía hacer las inversiones, pero al mismo tiempo también decían que era culpa incluso hasta de la iguana o de algún atentado terrorista. Es decir, tratar de echarle la culpa o hablar del mismo tema, pero desde distintas ópticas. Por supuesto, el principio de la renovación, que consiste en atacar al opositor todos los días con distintos temas para no darle chance o margen dentro de la opinión pública a ese opositor para defenderse. Y bueno, si usted prende el canal 8 se dará cuenta que eso lo practican 24 horas al día, con algunos episodios de mucha más intensidad, por ejemplo, los miércoles en el Mazo Dani. Después el principio de la verosimilitud, que es, bueno, tratar de camuflajear dentro de alguna noticia que sea media verdad, mentiras con algunos datos específicos. Por ejemplo, cuando dicen que Venezuela fue el país que más creció en América Latina el año pasado, bueno, se basan en decir eso, pero diciendo, por ejemplo, que, bueno, es que Venezuela es el único país de América Latina que tuvo el mayor aumento o el mayor crecimiento en nuevos establecimientos comerciales abiertos. Entonces ya con eso justifican que fue el país que más creció. Pero sin duda alguna es de alguna otra forma contar una media verdad. El principio de la silenciación, bueno, el mejor ejemplo es nuestra emisora. Cuando el régimen busca acallar a la oposición y busca controlar todo el espectro radioeléctrico, televisivo y de prensa escrita a los fines de solamente vender o que solamente quede su narrativa o su parte de la historia. Y el principio de la transición, de la transfusión, perdón, que es buscar cualquier elemento de la narrativa histórica para utilizarlo y atacar al opositor. Ustedes se recuerdan cuando Chávez, por ejemplo, fue al revocatorio. Bueno, esa campaña se llamó la Batalla de Santa Inés. Es buscar un hecho épico, histórico, para ponerlo en contra de la oposición y generar una movilización que vaya desde el nacionalismo. Y por último, el principio de la unanimidad, que es hacer creer que una idea tiene el consenso de toda la sociedad. Y bueno, el mejor ejemplo reciente es el de Venezuela se arregló, que el régimen contrató miles de dólares en influenciadores, millones de dólares en propaganda fuera de Venezuela y en las redes sociales para vender una idea de que Venezuela era otro país, que Venezuela se había arreglado, que Venezuela se estaba mejorando, pero lamentablemente vimos, y digo lamentablemente para los venezolanos, porque nosotros sí advertimos, y muchos advertimos que eso era simplemente una burbuja que está alimentada de la corrupción y que simplemente era un espejismo propagandista de un régimen que quería vender una cara distinta del país para poder blanquear los negocios ilícitos por los cuales obtienen dinero. Así que con esta primera reflexión vamos al corte y a regreso seguimos con más de su programa Contigo en Radio Caracas Radio. Les estamos presentando Contigo
el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan. Solo por RCR 750. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Un espacio que analiza y debate la coyuntura política, económica y social de nuestro país. Acompañe cada mañana a la periodista María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Informes, entrevistas, análisis y discusiones sobre los temas de actualidad. Es lo que más te puedo dar, es lo de siempre. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Palabras más, palabras más, palabras menos. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Solo por RCR y RCR.tv, la radio que se ve. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Pluralidad, libertad y respeto. Estás escuchando Contigo, solo por RCR 750. Bueno, estamos ya de regreso con su programa Contigo, cuando son las 1:21 de la tarde. Recuerdo que pueden seguirnos a través de las redes sociales y RCR 750 y el canal de YouTube RCR 750. Y de alguna u otra forma, pues seguir este programa y toda la programación que Radio Caracas Radio tiene para ofrecer a los venezolanos que están dentro del país y también a los que estamos afuera. Y este domingo tuve la oportunidad de acompañar a el equipo de la Plataforma Unitaria de los Estados Unidos en el acto de instalación de la Plataforma Unitaria Democrática en los Estados Unidos. Y bueno, para mí fue un honor poder reencontrarme y ver tantos hombres y mujeres que hoy están en el exilio, pero que están trabajando con mucha fuerza, con mucho tesón y con mucha motivación para lograr consolidar la unidad de propósito, pero también para consolidar un equipo de trabajo que defienda el derecho al voto de todos los venezolanos y también, por supuesto, los derechos humanos como el derecho a la identidad de los venezolanos. Quería en primer lugar agradecer a EBTV Miami, quien sirvió de anfitrión a este evento y puso a disposición de la plataforma unitaria a todo ese gran equipo de hombres y mujeres trabajadoras, muchos de ellos también, por cierto, exiliados políticos, como el caso de Miguel Ángel Rodríguez, Carla Angola, Carlos Acosta y toda esa cantidad de Pernalete, es decir, una cantidad de periodistas que están allí, producto pues también de la persecución y el exilio, y que pues puso su casa a la orden, la casa de EBTV, para que este evento se pudiese llevar a cabo. Y en ese evento pues quedó juramentada, como les digo, la plataforma unitaria capítulo de Estados Unidos, y bueno, tuve la oportunidad no solamente de juramentarlo, sino también de hacer algunas reflexiones. Y esas reflexiones pues las quiero compartir también con ustedes el día de hoy. Lo primero es que usted que me está viendo, que me está escuchando, esté en Venezuela o fuera de Venezuela, tiene algo en común conmigo. Y tenemos algo en común todos los venezolanos. Somos producto de una familia dividida como consecuencia de un régimen que por su ideología de la violencia, por su ideología de la supremacía del poder, ha separado a la familia venezolana. Es imposible que hoy en Venezuela no haya una familia que no esté tocada por la tragedia de la migración.
Somos más de 7.200.000 venezolanos, según el último informe de la ONU, que ya estamos fuera de Venezuela. Ahora, eso, sin duda alguna, me da pie para decir lo que siempre digo, que es estéril discutir o diferenciar sobre que hay venezolanos fuera y venezolanos dentro del país. Venezuela está donde esté un venezolano. Es una claridad meridiana. Usted no importa en qué parte del mundo esté, usted es un embajador, usted es un representante del gentilicio venezolano. Y sobre la base de eso, tenemos que ya quitar el cassette de que es más venezolano el que está dentro que el que está afuera, o es más venezolano el que está afuera que el que está dentro. Porque el que está dentro está luchando muy duro, no solamente para sobrevivir a la peor crisis humanitaria, económica y social de la historia de la región que es la que vive hoy en día Venezuela, sino también está, bueno, sobreponiéndose a todos los obstáculos para poder emprender, para poder echar para adelante, para poder sacar adelante a su familia. Pero el que está afuera tampoco lo está pasando bien. El que está afuera no solamente tiene que trabajar el doble de lo que podía trabajar en Venezuela, no solamente para poder sobrevivir en ese país de acogida, sino también para seguir ayudando a su familiar en Venezuela a que pueda defenderse de la atroz pobreza a la que nos ha condenado a todos los venezolanos Nicolás Maduro. Entonces no hay diferencia en quien está afuera y en el que está dentro. Y yo creo que eso es importante que lo podamos tener de manera muy clara y muy meridiana. Lo segundo que yo reflexionaba ayer es que una de las tareas que tenemos los venezolanos en el exterior y en especial quienes forman parte de la plataforma unitaria y que hacen del activismo político su vida cotidiana es luchar contra el aparato comunicacional del régimen de Nicolás Maduro. Todos han dicho durante muchos años, yo también lo he sostenido, que estamos en una lucha entre el bien y el mal. Yo a eso le agregaría que estamos en una lucha de la verdad contra la mentira. Y nosotros tenemos un papel, y estoy seguro que esto no le va a gustar a Bárbara, pero yo creo que tenemos que construir una guerrilla comunicacional contra el régimen de Maduro. Y cuando me refiero a una guerrilla comunicacional no me refiero a armas ni a violencia, ¿no? Me refiero a que podamos utilizar la arma más poderosa que tiene el ser humano, que es la verdad. Y la verdad para desnudar la mentira de un régimen que todos los días, con la cooptación de medios de comunicación, con la censura a los medios que no puede comprar, con el aparato comunicacional del Estado y con todo el dinero que le roba a los venezolanos, tratar de imponer una mentira como si fuese una verdad. Y tratar de hacerle ver a los venezolanos que lo malo es lo bueno. Que, por ejemplo, robarse 23.000 millones casi que hay que darle aplauso y agradecerle a los delincuentes que se robaron ese dinero, porque esos son prácticamente unos héroes de la patria. Pero el maestro que está en la calle protestando, el obrero que está en la calle protestando por los salarios de hambre, ese sí es un golpista, un fascista, un contrarrevolucionario. Otra de las cosas que yo le comentaba y que quiero compartir con ustedes, que es importante para quienes quieren o pretenden representar a los venezolanos en el exterior, y eso también aplica para quienes quieren o pretenden representar a los venezolanos en Venezuela, es que no podemos decir o abrogarnos el que somos representantes de alguien si ni siquiera somos capaces de ayudar al venezolano que tenemos más cerca. Hay muchos dirigentes políticos que están en el exilio y se llenan la boca de decir que son representantes de la migración venezolana, pero en su vida han visitado un albergue de migrantes. Pero en su vida han sacado plata de su bolsillo para hacer unas arepas e ir a entregárselas a unos migrantes que están pasando frío en las noches de Bogotá, por ejemplo. O ni siquiera han tenido la empatía de ir a un terminal donde llegan los venezolanos y descansan para seguir caminando, aunque sea escuchar el drama de esos venezolanos. Bueno, esos dirigentes al final son dirigentes con pie de barra, que lo que pasa la primera agüita se desploman. Si no hay una empatía, si no hay un interés por servir al otro, no se representa a nadie. Solamente se representa al ego político de cada quien. En eso, bueno, lamentablemente los políticos solemos tener ese problema, ¿no? De que
más a veces les importa inflarse el ego que inflar la esperanza de un venezolano que necesita ayuda. Pero también otra de las razones fundamentales de esta plataforma unitaria es poder organizar a los venezolanos en la diáspora. Porque a veces cometemos el error de organizarnos por parcelas. Los partidos políticos se organizan por su lado, las ONG por su lado, las iniciativas de la sociedad civil por su lado. Pero la única forma de que se pueda construir algo es que todas esas construcciones se pongan al servicio de un mismo propósito. Porque si eso no es así, entonces lo que estamos construyendo son unas suertes de cuartos aislados para alimentar el ego de quienes dirigen esos cuartos aislados, pero que al final terminan con el ego muy alto, pero sin ayudar a nadie. Y yo creo que la plataforma unitaria y todos los venezolanos que estamos afuera tenemos esa responsabilidad de articularnos para poder organizarnos. Pero además también compartía algunas reflexiones sobre que quienes estamos afuera no podemos dejar de soñar, igual que los que están adentro, en esa Venezuela posible y en esa Venezuela que vamos a poder tener. Yo sueño en volver a tener una Venezuela donde se pueda caminar por sus calles sin tener miedo. Yo sueño volver a tener una Venezuela donde los empleados públicos ganen bien, donde los trabajadores ganen bien, donde tengamos capacidad para ahorrar y para poder progresar. Yo sueño con una Venezuela donde que no importa en qué parte del país tú nazcas, tengas las mismas oportunidades. Yo sueño con una Venezuela llena de carreteras que funcionen y que además permitan que quien cultiva en el campo pueda llevar ese producto y alimentar a toda Venezuela con productos hechos en Venezuela. Yo sueño con un país interconectado, no un país aislado como el que tenemos hoy producto de la crisis económica. Yo sueño con un país sin presos políticos, sin perseguidos, donde cada quien pueda opinar como quiera y no sea señalado ni juzgado, y mucho menos encarcelado y torturado y llegar incluso muchos de ellos a ser asesinados. Yo sueño en un país donde haya justicia, pero justicia reparadora, justicia que no sea más impunidad, sino justicia para que todo aquel que haya cometido un error o haya cometido una falta o haya cometido un delito o un crimen pueda tener su justa pena y su justa condena para que la sociedad pueda sanar. Pero también sueño en un país donde los jóvenes no piensen en otro país cuando se les viene a la cabeza la palabra futuro. Y esa Venezuela parte por un origen que es fundamental y es recuperar el orgullo de ser venezolano. Y yo estoy cansado que en cualquier país del mundo, cuando te pregunta alguien de dónde eres y tú dices soy venezolano, lo primero que le viene a la cabeza a esa persona es Maduro. No, Venezuela no es Maduro, Venezuela no es la corrupción, Venezuela no son este nido de ratas que nos han secuestrado el poder en los últimos 24 años. Venezuela es su gente. Venezuela son los hombres y sus mujeres que estando dentro o fuera del país se levantan todos los días a echarle pichón a la vida. Venezuela es ese país de fe. Venezuela es ese país de playas hermosas, de montañas hermosas, de desiertos hermosos. Venezuela es ese país de la amabilidad, del gentilicio, de la venezolanidad, que a pesar de las diferencias culturales propias que tenemos como país, los maracuchos tienen su cultura, o los zulianos, los orientales tienen su cultura, los que viven más hacia el sur tienen sus propias costumbres, quienes somos más del centro del país también, pero en todo caso es un país rico precisamente por esa multiculturalidad que hay dentro de nuestra patria. Esa Venezuela grande, esa Venezuela que tenemos que recuperar, es la que yo le pido a cada uno de los venezolanos que no dejemos nunca de tenerla presente, de soñarla y de lucharla, porque allí está la clave del cambio y del regreso de la democracia a Venezuela. Así que con esto vamos al corte y al regreso seguimos con más de su programa Contigo. Les estamos presentando Contigo, porque nos preocupan las mismas cosas. Solo por RCR 750.
Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura, y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa. El catálogo de Produzca es inmenso, todo tipo de guantes, cascos, accesorios y productos varios de protección para tu personal. Conoce más de Produzca en www.produzca.com. Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Hola, soy Blanca Rosa Mármol de León, magistrada emérita del Tribunal Supremo de Justicia. Les invito a sintonizarnos junto a Thais Peñalver los martes de justicia al mediodía en Buen Provecho. Conéctese con nosotros en @RCR750 y buen provecho. En Venezuela no hay espacio para la política. En Venezuela no hay un sistema político. En Venezuela hay un sistema amponil. El chavismo no es una organización política, el chavismo es una organización criminal. Y las organizaciones criminales, cuando se les va a combatir, lo que corresponde son acciones policiales y militares, no acciones políticas. Porque si usted asume que una organización criminal es una organización política y se sienta con ellos, estaríamos entonces hablando de que en Venezuela estamos viviendo lo que hubiese vivido Colombia si Pablo Escobar continúa en la política. Exactamente lo mismo. Los ampones disfrazados de políticos o con la política como coartada para hacer las barbaridades que hacen. Y lamentablemente eso es lo que estamos viendo. Y así nos va, de lunes a viernes a las 4 de la tarde. Radio Caracas Radio, porque lo bueno une. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750. Bueno, y estamos ya de regreso con su programa Contigo en Radio Caracas Radio, y en este segmento quería seguir hablando de lo útil que podemos ser los venezolanos fuera del país para ayudar al cambio político en Venezuela. Y en ese sentido, yo quería decirles que primero nosotros tenemos que dar una lucha y estar comprometidos por la lucha en la defensa y el respeto al derecho que tenemos todos los venezolanos que estamos fuera del país de poder votar. Porque el voto no es una concesión, no es una dádiva de la dictadura. El voto es el ejercicio más importante que tiene el ciudadano para poder decidir su futuro. Y además es un derecho constitucional que tenemos los venezolanos. Y en ese sentido yo quiero felicitar el trabajo que ha venido haciendo la Comisión Nacional de Primarias para abonar en ese camino del rescate al voto de los venezolanos. Porque si bien es cierto que no es la Comisión Nacional de Primarias quien tiene la responsabilidad sobre sus hombros de que los venezolanos puedan votar en el 2024, sí está dando un ejemplo extraordinario cuando está haciendo todo lo que tenga que hacer para garantizar que los venezolanos que estamos afuera podamos votar en la elección primaria. Y ese testimonio va a ser muy importante, porque ese testimonio va a marcar, sin duda alguna, la ruta de lo que es la conquista de un derecho que, insisto, es un derecho constitucional, que es el de los venezolanos a votar. Ahora, hay muchas cosas que hacer que no solamente son el ejercicio del voto. Por ejemplo, hoy en día los venezolanos que estamos afuera pudiésemos empezar a averiguar dentro de nuestras familias quiénes aún no se han inscrito en el registro electoral y están en Venezuela, y orientarlos y a motivarlos a que vayan y se inscriban en el registro electoral. Yo leí una cifra que llegaba casi a los 2 millones de jóvenes que todavía no se han inscrito en el registro electoral. Bueno, estoy seguro que muchos de los que estamos afuera conocemos a familias donde hay jóvenes que todavía no lo han hecho. Y eso es un primer trabajo que desde la diáspora podemos hacer para ayudar a que más venezolanos comprometidos con el cambio se inscriban para ejercer su derecho al voto.
Y evidentemente, como todo elemento fundamental en un proceso político, hay cosas buenas y hay obstáculos en el camino que podemos tener y hay escenarios que se pueden dar. Y en la cabeza del régimen de Maduro, el escenario más claro que tienen hoy es negarle a los venezolanos que están en el exterior poder ejercer su derecho al voto. Y no es que se los van a negar diciéndole no van a votar, no, se lo van a negar con una operación sistemática de los consulados del régimen para que prácticamente nadie pueda inscribirse para poder elegir. Van a poner todos los obstáculos para que eso suceda. Y en el marco de esas hipótesis o de esos escenarios, nosotros también tenemos que estar pensando cómo podemos hacer si eso pasa. Y si a nosotros el régimen se le ocurre confiscarnos el derecho al voto como venezolanos en el exterior, bueno, ahí tenemos que convertirnos de alguna u otra forma, de manera muy rápida, en lo que significa un motivador y un movilizador de nuestra familia en Venezuela. Porque si a mí el régimen no me deja votar en la elección del 24, bueno, yo tengo que hacer todo para que mi familia, mis amigos y mis cercanos vayan y voten ese día. Que mi voto se vea reflejado en el voto de esos familiares, de esos amigos y de esos allegados, que se vea reflejado allí. Y cada votante abstencionista que esté en mi círculo, que yo logre convencer para que vaya a votar, está votando también por mí si el régimen no me deja votar como 4 millones de venezolanos que estamos afuera, que estamos aptos para votar. Y yo creo que eso hay que ir trabajándolo desde ya. Y tenemos que ir organizándolo desde ya para tener ese plan de contingencia. Porque una de las cosas que a veces nos ha pasado en la oposición es que no planteamos escenarios y no nos preparamos para esos escenarios, sino que tratamos siempre de estar con el mismo plan y abordar todos los problemas bajo la misma óptica. Y bueno, sin duda alguna, hemos fracasado en algunas estrategias precisamente por no tener contemplado el abanico de escenarios que puede haber, y mucho más en un espacio como la política, que es tan cambiante y tan dinámica. Porque además esto me lleva a reflexionar sobre lo que significa el exilio y la migración forzada de 7 millones de venezolanos. Miren, uno de los grandes éxitos de la Revolución Cubana para deslegitimar a los cubanos que estaban fuera de Cuba es, primero, hacer lo que el régimen hace y que muchos opositores hacen en Venezuela, que es dividir a los cubanos de adentro contra los cubanos de afuera. A los cubanos de adentro, que son los patriotas, y los cubanos de afuera, que son los gusanos y los apátridas. Bueno, esa es una de las primeras cosas que el régimen de Maduro quiere hacer. Bueno, dividir a los venezolanos de adentro con los de afuera. Insisto, muchas veces erróneamente acompañado por algunos actores de la oposición que tienen ese discurso. Pero lo segundo es que nosotros no podemos ver la migración forzada o el exilio como un símbolo, sino más bien tenemos que verlo como un agente de cambio. Porque si nosotros nos quedamos solamente viendo el exilio desde la perspectiva de la indignación o de la perspectiva de la resignación, entonces allí estaríamos colocando nuestra posición de exiliados como un símbolo de la resistencia de Venezuela fuera del país, pero no como un agente de cambio que tenga incidencia en Venezuela para que se logre el cambio político. Y yo creo que hay una diferencia sustancial entre lo que tenemos que ser y parecer y lo que no debemos ser y no debemos parecer. Entonces, quienes estamos afuera tenemos que ser muy activos en trabajar para apoyar a los migrantes que se encuentran fuera del país, para darle una mano amiga, para apoyar la defensa de sus derechos, pero también tenemos que tener la posibilidad de incidir en la dinámica venezolana. Porque una de las cosas que yo le temo a este tipo de regímenes es que podamos terminar siendo un grupo importantísimo, 7 millones de venezolanos fuera del país, pero que simplemente vemos a Venezuela como una cosa que se perdió.
y que más bien nos preocupamos en ver cómo sacamos a los familiares que nos quedan en Venezuela, en vez de ver cómo nos preocupamos para ayudar al cambio en Venezuela para que nosotros podamos volver. Y yo creo que ahí hay un elemento que es clave para entender cuál debe ser el enfoque en lo narrativo, en lo accionario y en todo lo que significa lo que cualquier dirigente, líder de la sociedad civil, de la política que está afuera, debe actuar. Porque así como nosotros que estamos afuera exigimos ser parte de las decisiones, parte de la dinámica, incluso de la incidencia en las decisiones, en el caso de los políticos, de la política, bueno, lo que no podemos tampoco es no hacer nada para que eso sea así. Y es por eso que yo creo, sin duda alguna, que es importante tener eso muy claro y tener esa voluntad permanente de ser proactivos en ver cómo aportamos a la solución y no más bien cómo desde el exilio a veces nos alejamos de lo que puede ser el cambio en Venezuela, pretendiendo que ya en Venezuela todo está perdido y que en Venezuela ya no hay nada que hacer. Porque sin duda alguna, en Venezuela hay mucho por hacer, en Venezuela hay mucho por rescatar, y yo creo que es importante que nosotros podamos ser parte activa dentro de esa acción fundamental del rescate de Venezuela. Y sé que ya estoy llegando a la recta final de nuestro programa, pero quería comentarles algunas noticias que bueno, vi hoy en el orden de algunos temas fundamentales que creo que hablan un poco de cómo está Venezuela y cómo la crisis en Venezuela de alguna u otra forma está afectando todos los aspectos de la vida. Dice, Transparencia Venezuela dice que mientras el presupuesto de salud del año 2023 del régimen de Maduro se lleva el 7.44% del presupuesto, la corrupción de lo robado por PDVSA equivale al 30.7%. La ONG Transparencia Venezuela declaró que en medio de un escándalo de corrupción sin precedentes se evidencia con el colosal desfalco de fondos públicos que se ha dejado atender a áreas sensibles para garantizar el bienestar y la calidad de vida de los venezolanos, entre ellas la salud. Mercedes de Freitas, que es la representante de Transparencia Venezuela, señaló que en el desfalco por la trama de corrupción de PDVSA, que algunos ubican en los más conservadores en 3.000 millones de dólares, equivale a 1/3 del presupuesto de la nación. Es decir, la Asamblea del Chavismo aprobó 9.765 millones de dólares para el presupuesto del año 2023. Es decir, lo más conservador, que es lo que dice que se robó la SUNACRIP, que son 3.000 millones de dólares, equivale a 1/3 del presupuesto de la nación del año 2023. Es decir, es como que usted tenga 3 fuentes de financiamiento para pagar su universidad, por ejemplo, y le quiten una de esas fuentes de financiamiento. Eso es lo que simboliza o representa en dimensión la corrupción del régimen de Nicolás Maduro. Y bueno, sin duda alguna, si a esa corrupción, a ese nivel de depreciación que tiene la moneda y que tiene la calidad de vida de los venezolanos, le sumamos que el Observatorio de Finanzas señaló que la tasa de inflación de marzo fue de 4,2%, es decir, que la anualizada va ya en 501 y la acumulada de un año en 67%. Bueno, imagínense ustedes lo que eso significa para el venezolano. Y que además los rangos que tuvieron mayor impacto fueron los de servicios y los de bienes. Es decir, lo que la gente compra para comer, lo que la gente paga para tener servicio en su casa, o lo que significa pues también algunos servicios básicos como la salud y la educación. Entonces Venezuela está inmersa en una combinación letal de corrupción, crisis económica, pobreza, desinstitucionalización, mal manejo de los fondos públicos,
represión, violación a los derechos humanos. Y sin duda alguna eso hace que el 2024, que parece estar muy lejos, pero que tenemos que empezar a construirlo desde ya, es la oportunidad que tenemos todos los venezolanos de lograr un cambio político en el país. Y yo creo que los esfuerzos tienen que estar, sin duda alguna, decididos a poder cambiar esa realidad. Porque esa realidad, sin duda alguna, es la que nos va a permitir a nosotros poder tener una Venezuela distinta y poder tener una Venezuela que haga que podamos tener mayor unión y que podamos tener un mejor progreso y un mejor futuro. Y para eso tenemos que erradicar la mezquindad, el protagonismo y las luchas intestinas entre quienes dirigen la oposición. Porque ante ese panorama desolador de esa Venezuela que desgobierna Nicolás Maduro, hay otro panorama que pareciese desolador y desesperanzador para el venezolano, que es la división de la oposición. Y en ese sentido creo que tenemos que hacer todos los esfuerzos para poner primero a Venezuela, para que Venezuela pueda de alguna u otra forma ser la prioridad de todos y cada uno de los venezolanos y que no haya ningún interés por encima de lo que significa el cambio político y el progreso de Venezuela. Antes de despedir el programa, quería además también comentarles que Primero Justicia ha dado un testimonio importante en lo que significa la lucha por los derechos contra la violencia de la mujer. Y Primero Justicia en este momento se encuentra discutiendo un reglamento que sancione e impida que dentro de Primero Justicia pueda cometerse atropellos, violencia y se pueda generar discriminación a la mujer. Y que cualquier militante que lamentablemente pueda incurrir en alguno de estos graves hechos pueda ser sancionado y tenga un procedimiento dentro del partido, garantizándole por supuesto sus derechos y su derecho a la defensa, pero que no sea un hecho que quede en la impunidad. Yo creo que esto es muy importante, sobre todo porque es un ejemplo más, no solamente de que dentro del liderazgo de Primero Justicia hay figuras muy importantes y muy relevantes que son mujeres y que están en cargos de dirección, como el caso de nuestra presidenta María Beatriz Martínez, o el caso de Dinora Figuera como presidenta de la Asamblea Nacional, pero así también les puedo nombrar a muchas mujeres dentro del partido que están haciendo un trabajo extraordinario y están en posiciones de liderazgo: Yajaira Forero, Elaiza Ferri, Amelia Belisario, Liz Carolina, María Albert Barrio, Alicia Figueroa, Milagros Valero, y tendría aquí toda la tarde para nombrarle. Creo que esta decisión, que pasó quizás muy por debajo de la mesa de los medios, pero creo que es muy importante y es muy relevante porque es una reivindicación al papel de la mujer, pero sobre todas las cosas al respeto de los derechos de la mujer venezolana. Con esto entonces despido el programa del día de hoy, sin antes invitarlo a que se conecten el próximo lunes para que sigamos en su programa Contigo por Radio Caracas Radio. RCR presentó Contigo, donde la pluralidad de pensamiento confluye. Solo por RCR 750.